Ok chicos, bueno, vamos a comenzar ahí un poco de sonido de guitarra para que no sea tan brusco nuestro comienzo de la última sesión de la clase de historia de Honduras, cuando estamos en pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, en una etapa bastante trágica. Ya llevamos dos meses de cuarentena y semanas, 2 semanas exactamente, y el panorama en Honduras es bastante trágico. Desgraciadamente quisiéramos darle buenas noticias a nuestro pueblo hondureño, quisiéramos que esta historia que se ha venido tejiendo a lo largo del colonialismo español, luego un proceso de independencia a medias, un proceso de neocolonialismo con la introducción del enclave bananero y minero, el militarismo fascista que se dio en la década de los 60-70. Nos encontramos en el siglo XXI y, como me decía alguien a quien yo aprecio mucho, es mejor hablar de nuestro presente que irse allá al pasado. Ella sabe, y es que la historia, ella sabe, la persona que me dijo esto, ¿verdad?, sabe a lo que nos referimos. Pues muy bien, en esta sesión, chicos, hablaremos sobre varios aspectos importantes. Primero, un panorama. Le hemos denominado a esta sesión de la década de 1980 a la narcodictadura de Job. Bueno, entonces la década de los 80 comenzará con un panorama de guerras civiles bastante duro en Centroamérica. Esta es una imagen del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, una de las guerrillas más poderosas de Centroamérica y, considero yo, del mundo, porque logró enfrentarse a unas fuerzas armadas poderosas en El Salvador y al poderío militar y la ayuda militar que Estados Unidos le brindó a los fascistas militares salvadoreños. Jamás se rindió el pueblo de El Salvador. Y bueno, aquí tenemos también a los personajes icónicos de Honduras, ¿verdad? Estamos hablando del cartel de los Hernández, el partido, como me dice la persona a quien hacía referencia, los que lideran la principal organización criminal en Honduras, Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, actualmente preso en Estados Unidos. Y bueno, nos enfocaremos en hablar del neoliberalismo en Honduras y de algunos movimientos populares que en la década de los 80 se enfrentaron al fascismo militar hondureño. Acompáñeme, estimado estudiante, en esta última sesión de la clase de Historia de Honduras. Espero haber dejado en este poco tiempo y en medio de esta crisis un mensaje de crítica y autocrítica a la sociedad hondureña, la cual yace secuestrada por corruptos y delincuentes. Aspiro a que las personas que llevaron esta clase pues puedan generar un cambio en nuestro país. Pues bueno, comenzamos esta pequeña ruta histórica y los hemos anclados en la época de los 80, haciendo, digamos que, una pequeña reflexión de algunos fenómenos sociales y políticos que se van a desarrollar en Honduras entre 1980 al 2020. Recordemos que todavía en los 80 los militares eran gobierno en nuestro país.
Por esa razón, como lo especifica el historiador Marvin Barahona, ok, nosotros vamos a hacer un tránsito del militarismo a este concepto, democracia bipartidista. La democracia bipartidista en Honduras va a consistir en la lucha electoral por los partidos tradicionales hondureños, ya saben a quienes me refiero, al Partido Liberal de Honduras y al Partido Nazi o NAL de Honduras. Y bueno, en el transcurso de esa época pues van a surgir otras propuestas políticas, como por ejemplo el Partido de Innovación y Unidad, ¿verdad? Pino. Luego va a surgir la Democracia Cristiana también, ¿verdad? Que es una propuesta de carácter religioso, desde las doctrinas católicas, ¿verdad? La democracia cristiana en Honduras tuvo bastante influencia, pero no ha sido un tema de estudio por los científicos sociales. Y bueno, después de la ruptura que va a surgir, va a tener el Partido Liberal, pues en el 2009 va a surgir Libertad y Refundación Libre, y evidentemente me estoy refiriendo a Libertad y Refundación, ¿verdad? Libre, ¿verdad? Creado por Mel Zelaya o Manuel Zelaya Rosales. Va a surgir otras propuestas como el Partido Anticorrupción, el Partido PAC, comandado por Salvador Narral, la Alianza Patriótica, ¿verdad? Dirigida por el militar que dio el golpe de estado en el 2009 a Manuel Zelaya Rosales, ¿verdad? Y bueno, lo cierto es que entre 1982 al 2009 esa democracia bipartidista estuvo, ¿verdad?, reflejada entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. La tendencia entre 1982 al 2009 fue de 2 gobiernos militares, 1 nacionalista. Por ejemplo, en 1982 va a ganar las elecciones el presidenciable del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdoba, que va a gobernar Honduras entre 1982 al 86. Luego lo va a ganar un señor al que acusaron de ser con orígenes, españoles. Me refiero a José Azcona del Hoyo. Y bueno, él va a gobernar Honduras entre 1986 al 90. Luego va a venir un personaje oscuro del Partido Nacional, el cual me voy a referir más adelante, Rafael Leonardo Calleja. Luego vamos a tener 2 gobiernos más liberales, me refiero al del doctor Carlos Roberto Reina, ¿verdad?, que gobernó Honduras entre el 94 al 98. Luego va a surgir otro personaje emblemático, un señor de la burguesía árabe en Honduras, me refiero a Carlos Flores Facusé, ¿verdad?, el turco Flores, como le denominaban a él en su tiempo. Y bueno, luego va a venir otro personaje, ¿verdad?, acusado de tener un origen panameño. Me refiero a Ricardo Maduro Just. Y bueno, posteriormente va a subir al poder un político tradicional campechano de Blancho, que se disputó la presidencia con otro lanchano. Me refiero a Manuel Zelaya Rosales, el emblemático Mel Zelaya, y Pepe Lobo, que pelearon ambos la presidencia. Manuel Zelaya derrotó a Pepe Lobo. Sin embargo, la historia del 2009 a la época ha cambiado en Honduras. ¿Por qué? Porque jamás de los jamases el Partido Nacional había ganado las elecciones de manera consecutiva, y esto se va a dar con el gane de Pepe Lobo, quien le va a abrir el espacio a Juan Orlando Hernández para que llegara al poder. Pero sabemos que esta es una mafia, ¿verdad?,
del cual nos vamos a referir después. Luego tenemos la crisis en Centroamérica, las guerras civiles, el proceso de las guerras civiles y la Guerra Fría en Centroamérica, que va a alzar movimientos fuertes, 3 movimientos guerrilleros bastante poderosos, ¿verdad? Me refiero al movimiento de liberación, el movimiento sandinista de liberación nacional en Nicaragua, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en El Salvador, y la Unión Revolucionaria, la Unión Revolucionaria, ¿verdad? La Unidad Revolucionaria en Guatemala, ¿verdad? Bueno, y la implementación del modelo neoliberal en la década de los 90 en toda Centroamérica. Por tanto, en el 2009, como lo mencionaba anteriormente, chicos, pues se va a dar la crisis del bipartidismo. En los 80 vamos a tener la famosa década de los desaparecidos, la famosa década perdida, ¿verdad? En Honduras, debido a la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en nuestro territorio, y luego de que los presidentes de turno en Honduras, me refiero a Roberto Suazo Córdoba, José Ascona del Hoyo, pues estos personajes van a permitir la creación de una base militar en nuestro país, una base estadounidense. Bueno, tenemos el desmantelamiento del militarismo entre 1994 y 98. ¿Se recuerdan que anteriormente hablábamos sobre el servicio militar obligatorio en Honduras? Bueno, fue el presidente Carlos Roberto Reina quien se atrevió a quitarles el poder a los militares, quienes desde que dieron el golpe en el 63 al 94, 95, 96, pues mantenían un régimen de terror y de amenaza a la sociedad civil en Honduras increíble. Carlos Roberto Reina les va a dar un golpe duro. Sin embargo, el Partido Nacional ha vuelto a revivir el militarismo en Honduras. Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández han revivido este monstruo de 1000 cabezas, como lo denominó en su libro Los Deliberantes Matías Funes, para traerlo a locución en este nuevo contexto del siglo XXI en Honduras y en el desarrollo de la narcodictadura de Juan Orlando Hernández. Pues bien, otro aspecto que casi nadie menciona en los libros de historia, quizás muy aisladamente, los efectos que produjo el huracán Mitch en Honduras. El huracán Mitch fue un duro golpe para la economía y para la sociedad hondureña, dado que durante esa etapa muchas familias hondureñas cayeron en la desgracia y en la pobreza. Y es que nosotros los hondureños hemos sido un pueblo que le ha tocado enfrentar duras crisis políticas, sociales, pero a pesar de eso tenemos nuestra propia cultura. Quizás estos análisis míos les hace falta la otra cara, la cara cultural de nuestra sociedad. Pero bueno, desgraciadamente yo soy un historiador social, ¿verdad? Me enfoco más en aspectos sociales, pero bueno, en algún momento mis colegas historiadores deben de escribir una historia cultural, porque es importante destacar también. Honduras ha tenido músicos destacados, pintores destacados, escritores destacados. También somos un pueblo que es apasionado, no solo por el fútbol, aunque evidentemente el fútbol es lo que más se nos sale por los poros. Hemos sido una sociedad donde el fútbol ha sido una de las principales pasiones y válvulas de escape del pueblo hondureño. Desgraciadamente también el fútbol ha caído en una desgracia de violencia, etcétera, etcétera, cuando en el pasado era un modo de irse a desestresar, a admirar al equipo de fútbol que uno pues apoyaba. Pero bueno,
somos el reflejo de una sociedad violenta, marginada en la pobreza. El huracán Mitch generó de que a partir de 1998 comenzara la migración hacia Estados Unidos, se diera el fenómeno de las maras y pandillas en Honduras, que tienen también sumergido en un régimen de terror a la población pobre en Honduras. Y bueno, qué decir de la dictadura y la pandemia del COVID-19, que desgraciadamente nos arropó en medio del neoliberalismo y de esta nueva y tercera dictadura generacional del Partido Nacional. Pues bien, hablando de las guerras civiles en Centroamérica, este es un tema que a mí me apasiona mucho, de hecho pienso en algún momento dedicarme a hacer una síntesis crítica de los efectos de la Guerra Fría, de los movimientos populares y su digamos efectos a largo plazo, porque algunas de estas guerrillas, la mayor parte de estas guerrillas se convirtieron en partidos políticos y han tenido aciertos y desaciertos. Pero bueno, hablemos de los aciertos que tuvieron en la década de los 80. Aquí tenemos una imagen emblemática del líder del antiimperialismo en Centroamérica. Me refiero a la figura de César Augusto Sandino, quien combatió, como les mencionaba en la sesión número 3 de estas clases, en esta modalidad en línea de historia de Honduras. Pues César Augusto Sandino se combatió, ¿verdad? Combatió las fuerzas invasoras estadounidenses en su país, Nicaragua. Qué privilegio el que tuvo este personaje de obligar a las US Army, a los marines estadounidenses, a tener que salir de su país. Pues bien, la figura de Sandino se va a convertir en el ícono del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes van a dar el primer paso hacia la Guerra Fría en Centroamérica. En una primera etapa, Estados Unidos vio con tuvo una posición calculadora cuando la guerrilla sandinista logró derrocar a este dictador, a una familia, a una dinastía, digamos, dictatorial en Nicaragua, de la familia de los Somoza, ¿verdad? Porque hubieron varios relevos ahí generacionales de esta dinastía de los Somoza. Los sandinistas derrocan la dictadura de Somoza en Nicaragua en 1979. Y bueno, el panorama hacia la Guerra Fría, la cual ya explicamos, ¿verdad? Esto es algo bien aventurado lo que voy a decir, pero a mí me parece que el último foco de la Guerra Fría a nivel mundial se dio en Centroamérica, porque mientras en los procesos de descolonización en África habían tomado otro rumbo, mientras en Asia hubo una revolución, ¿verdad?, árabe, ¿verdad?, pero quedó ahí. Y en Latinoamérica nadie, ya todo el mundo estaba cansado de tantos fracasos. En Latinoamérica surge este movimiento de liberación en Nicaragua, triunfa y derroca una dictadura y vuelve a levantar el fervor de las revoluciones armadas a nivel mundial para poder derrocar gobiernos dictatoriales. Luego en 1981, inspirados en la revolución sandinista y en las contradicciones de la propia sociedad salvadoreña, estalla la guerra civil en 1981. En Guatemala, la guerra civil ya llevaba una larga data. Según Matías Funes, en ese mismo texto, Los Deliberantes, la guerrilla más antigua en la década de los 80 de Latinoamérica era la guerrilla guatemalteca, de la URNG. Pues bien, las guerras civiles van a ser uno de los grandes fenómenos en Centroamérica en la década de los 80, con una diferencia,
que esta vez van a ser comandados por movimientos de izquierda revolucionarios, guerrillas armadas, quienes se van a enfrentar al fascismo militar centroamericano, y en algunos escenarios se va a triunfar, en otros se va a quedar en un empate y en otros se va a perder totalmente. Pues esa es la historia de Centroamérica en la década de los 80, chicos. Una guerra dura. Pero ¿qué pasó en Honduras? Ya lo vamos a hablar. Pues muy bien. En Centroamérica, como les decía anteriormente, existieron 3 guerrillas poderosas, ¿verdad? En primer lugar tenemos esta imagen de la revolución de 1979 en Nicaragua, chicos, con un militante guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del FSLN. Y bueno, aquí tenemos la imagen de una mujer guerrillera, y es que una de las características que va a tener las guerras civiles y las guerrillas centroamericanas es que la mujer va a ser determinante. En Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, las mujeres fueron comandantes de columnas guerrilleras. No solo vamos a hablar de comandantes guerrilleros, sino de comandantas. Por ejemplo, se me viene a la mente Ana María Luisa. A ver, no, se me olvida. Se me escapa el nombre de una de estas emblemáticas guerrilleras salvadoreñas. Ana María Martínez, creo que es el nombre de ella, la que escribió Las cárceles clandestinas en El Salvador. Y bueno, la mujer le va a dar un toque de valentía, lealtad, valor a los movimientos guerrilleros en Centroamérica y a las guerras civiles en Centroamérica. Entonces aquí tenemos esta militante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, perdón porque anteriormente lo dije mal, la URGN. Y bueno, anteriormente mostré una imagen del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Este era el panorama duro por el que le tocó sumergerse a Centroamérica. Una de las síntesis históricas, escritas sobre la historia general me refiero a la historia general de Centroamérica, elaborada por Flaxo a finales de la década de los 90, creo que fue bastante tímida en abordar el proceso de las guerras civiles en Centroamérica, porque realmente fue un fenómeno doloroso, donde se dieron muertes, victorias, empates, pero donde en realidad el que más sufrió fue el pueblo, es decir, la gente pobre. La gente pobre fue asesinada cruelmente por las organizaciones militares y paramilitares del fascismo militar en Centroamérica, y no le quedó de otra que unirse a las guerrillas centroamericanas para poderse defender. Sin embargo, el costo de pérdidas en cada país fue bastante duro. ¿Qué pasó en Honduras? Veamos qué pasó en Honduras. Pues bueno, en la década de los 80 pues se va a implantar la doctrina de seguridad nacional. Van a haber una serie de desaparecidos en nuestro país. Y bueno, aquí en nuestro país van a existir varias organizaciones guerrilleras, varias guerrillas urbanas que se van a enfrentar a las fuerzas militares, en Centroamérica, en nuestro país, Honduras. Algunas de ellas, por ejemplo, tenemos el movimiento popular cinchonero, ¿verdad? El cual presenté una imagen al principio de esta sesión. Y bueno,
En Honduras, chicos, se va a experimentar un proceso bastante duro de represión. Honduras no tuvo, digamos, Honduras no tuvo, muchachos, frentes guerrilleros de masas como si lo tuvieron en El Salvador, en Guatemala, en menor medida en Guatemala. Nosotros lo que tuvimos, a la luz de algunos trabajos, como por ejemplo me voy a referir al de mi colega historiador, el colega historiador Rolando Canizales, ¿verdad? Quien de alguna manera describe cómo en Honduras sí existieron guerrillas, pequeños grupos guerrilleros que se enfrentaron a estos personajes que representaban el fascismo militar y político en Honduras. Por tanto, la doctrina de seguridad nacional, ¿verdad?, como lo vamos a ver más adelante, va a ser una doctrina ideológica para perseguir personas que se oponían al gobierno hondureño y a los militares hondureños y a las atrocidades de la empresa privada, que en la década en esa transición 70-80 van a crear una institución denominada la CONADI, se creó con fines de promover la industrialización en Honduras, pero se terminaron robando todos los préstamos. De ahí se van a enriquecer algunas familias como los Rosenthal, los Facusé, los Cafati, los Cafi, los Atala. Todos estos personajes van a hacer de la CONADI una fiesta económica de corrupción. Pero bien, mi objetivo aquí es hablar sobre estos actores. Estos son actores sociales que van a enfrentarse en la década de los 80. Entonces en Honduras sí existieron guerrillas urbanas. ¿Cuáles son? Bueno, los voy a mencionar brevemente. Por ejemplo, tenemos el Movimiento Popular de Liberación Cinchonero. También tenemos las Fuerzas Populares de Liberación Lorenzo Zelaya, ¿verdad? Y ambos tenían sus seudónimos. Por ejemplo, a los cinchoneros le llamaban los cinchos, y al movimiento Lorenzo Zelaya le llamaban los lenchos. Bueno, también el Partido Comunista tuvo el movimiento Francisco Morazán, ¿verdad? Un movimiento armado del Partido Comunista de Honduras. Y estos personajes se van a enfrentar a los movimientos de represión que creó el Estado. ¿Cuáles fueron esos movimientos de terror? Bueno, tenemos el Escuadrón 316, que era un movimiento paramilitar que se encargaba de secuestrar personas para asesinarlas, torturarlas y hacer todo tipo de vejámenes, que solo gente psicópata podría hacer ese tipo de cosas. Uno de los líderes o de las caras visibles del Escuadrón 316 en Honduras fue el general de las Fuerzas Armadas entre 1982 al 86, Gustavo Álvarez Martínez, un señor que es descrito como con una mente diabólica, maquiavélica y psicópata, ¿verdad? También tenemos a este personaje oscuro, líder visible del Escuadrón 316, quien es Billy Joya, ¿verdad? Quien recuerdo que, bueno, como en Honduras la memoria histórica no existe, pero usted que está escuchando este programa, ¿verdad?, esta sesión, pues debe de saber de que Billy Joya dirigió el Escuadrón 316, fue acusado en la década de los 90, salió huyendo allá a España, luego volvió en Honduras, porque como en Honduras predomina la impunidad, ¿verdad?, entonces regresó a nuestro país, ¿verdad? Se volvió a incorporar de hecho a los círculos oscuros a los que pertenece, y en el año 2009 apareció días antes del golpe y después del golpe como un analista de seguridad. Bueno, posteriormente lo hemos visto que cuando se formó el partido de la Alianza Patriótica de este señor que dio el golpe de estado en Honduras, el general Romeo Vázquez Velázquez,
él apareció como como uno de los diputados por este partido. Evidentemente el pueblo odia a este personaje y no quedó. Luego, en los últimos años, sobre todo en las elecciones del 2017, lo vimos como precandidato a un curul dentro del Congreso Nacional, dentro del Partido Liberal, y apoyando el gobierno de Juan Orlando Hernández. Para muchas personas en nuestro país, Billy Joy ha dirigido las políticas de represión contra el pueblo hondureño en las protestas del 2009, 2013 y la crisis postelectoral del 2017, y no dudaría yo que todavía sigue vinculado a círculos oscuros de las Fuerzas Armadas, que fueron asesinos y represores del pueblo en la década de 1980, es decir, la década perdida. Bueno, hablando un poco de música, chicos, yo les recomiendo una canción llamada Hombres de Verde, de la banda de rock hondureño de Living Tremens de Tegucigalpa. Allá en San Pedro Sula se creó en la década de a principios del año 2000 una banda denominada Holocausto, que también tiene una canción dedicada a los desaparecidos llamada la década primitiva. Su álbum se llama 316, ¿verdad? Y el grupo se llama Holocausto. Bueno, un poco de cultura para salirnos ahí de esas esferas, ¿verdad? Luego tenemos La Pro, ¿verdad? Que fue dirigida en la década de los 80 por este personaje que tenemos aquí. La Pro, la Asociación para el Progreso en Honduras, ¿verdad? La Asociación para el Progreso en Honduras fue dirigida por el ex rector de la universidad. Me refiero a Osvaldo Ramos Soto, al abogado Ramos Soto, ¿verdad? Que en los círculos intelectuales conservadores de Honduras es considerado un cerebro andante, es considerado uno de los hombres más brillantes en nuestro país, es considerado uno de los personajes con los mejores índices dentro de la UNA, ¿verdad? Históricamente. Pues este señor en la década de los 80 dirigió esta Asociación para el Progreso en Honduras, ¿verdad? La APRO, ¿verdad? Y bueno, esta institución se encargaba, chicos, de recolectar dinero con los grupos élite de nuestro país para poder financiar estos escuadrones paramilitares, ¿verdad? Creados por estos personajes diabólicos de la época de los 80. Tanto Gustavo Álvarez Martínez como Billy Joya pues entrenaron en esos escuadrones argentinos, donde enseñaban en esa escuela argentina militarista, ¿verdad? Fascista, que entrenó a muchos militares en la década del 70 para Latinoamérica. Y bueno, estos van a ser los actores entonces sociales que se van a enfrentar en la década de los 80. El resultado y la aplicación de la doctrina en Honduras va a ser la época de los desaparecidos en nuestro país. En nuestro país hubieron 189 desaparecidos, y estos desaparecidos, chicos, van a la mayor parte de sus muertes quedaron en la impunidad. En Centroamérica, dado el nivel de conflicto que van a alcanzar las guerras civiles en el Istmo, pues Estados Unidos va a aplicar una de sus tantas estrategias militares diseñadas para combatir movimientos irregulares, es decir, movimientos guerrilleros armados. Esta estrategia de guerra de baja intensidad fue aplicada por Estados Unidos en Vietnam. Y bueno, aquí me gustaría decir dos cosas importantes. Los estadounidenses han recibido buenas palizas de parte de dos movimientos guerrilleros, ¿ok? Y uno de ellos se lo propinaron los vietnamitas. Me refiero al Viet Cong, nombre que se le dio a la guerrilla armada, ¿verdad?, de los comunistas en Vietnam. Y la otra se la dio
nada más y nada menos que nuestro líder campesino y guerrillero centroamericano César Augusto Sandino. Estas han sido dos derrotas militares reconocidas en la historia militar estadounidense. Ahí no les valió sus helicópteros, sus tecnologías. Pelearon contra gente decidida a ganar y a vencer. Pero bueno, luego tenemos la doctrina de seguridad nacional, que fue una concepción militar basada en la idea organicista de la sociología funcionalista de Emile Durkheim y Max Weber, ¿verdad? O bien ambos, ¿verdad? Esta doctrina de seguridad nacional fue creada por los círculos sociológicos de la Escuela de Chicago en Estados Unidos, y bueno, al concebirse de una percepción militar, recordemos que la sociología funcionalista ve a la sociedad como un cuerpo humano, está llena de anticuerpos y patógenos, ¿verdad? Y bueno, esas patologías, esas anomalías vistas desde el punto de vista militar, esos patógenos sociales representan un peligro para la estabilidad de la sociedad. Por tanto, una manera de prevenir esas patologías sociales es eliminarlos. ¿Y cómo vamos a eliminar a esta gente? Bueno, a través de los famosos del método denominado desaparición forzada aplicadas en Latinoamérica. ¿Qué era la desaparición forzada? Bueno, era una estrategia de secuestro, ya sea líderes campesinos, de los movimientos sociales, líderes estudiantiles, sindicalistas y toda aquella persona que se oponía, digamos, o que protestaba en la década de los 80 contra el Estado y contra los militares, pues se le aplicaba la doctrina de seguridad nacional y los desaparecimientos forzosos. Creo que muchos de los estudiantes, ¿verdad? Creo que era el grupo número 4, le tocó hablar de estos fenómenos de la doctrina de seguridad nacional y los desaparecidos en los 80, así que prosigo. Y bueno, nos encontramos entonces de la década de los 80, pasamos a la década de 1990, chicos, y en Honduras vamos a ser encaminados hacia el modelo neoliberal. ¿Quién aplicó el modelo neoliberal en Honduras? Bueno, este expresidente de Honduras, ¿verdad? Rafael Leonardo Callejas, un personaje que proviene de las élites conservadoras del Partido Nacional, del lado más duro y oscuro del Partido Nacional, pero que en la década de los 90 se presentó como un hombre joven de buenas propuestas económicas, ¿verdad?, para desarrollar Honduras, y le ganó la partida presidencial nada más y nada menos que a Carlos Flores, Juan José. Pues bien, proveniente de una familia de banqueros, ¿verdad?, con vínculos incluso con Washington Valentine, ¿verdad? Su abuelo creo que tuvo vínculos con él, ¿verdad? Pues bien, Rafael Leonardo Callejas se va a convertir en presidente de Honduras entre 1990 y 94 y va a aplicar los famosos ajustes estructurales, que en un sentido práctico son la liberación de la banca, el mercado, el comercio y la introducción de franquicias y de mercancías de las transnacionales a nuestro país. Bueno, y dentro de las líneas del neoliberalismo tenemos desregulación, privatización de la estructura del Estado, eliminación del proteccionismo social, ¿verdad?, y las exportaciones, poca intervención del Estado en la economía y un apego estricto a las políticas que devienen del Banco del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, si en examen preguntamos, bueno, ¿cuáles son las políticas aplicadas dentro del neoliberalismo? Pues son todas estas, ¿verdad?
bajo el gobierno entonces de este personaje chico oscuro del Partido Nacional, se va a aplicar el modelo neoliberal en Honduras. Yo en un pequeño ensayo que hice le denomino a Rafael Leonardo Calleja acusado de un caso de corrupción en el ¿cómo se llama? En el sonado caso de corrupción en la FIFA, ¿verdad? No recuerdo los años, ¿cómo le llamaron a este caso de corrupción? Bueno, se me escapa el nombre. Él sale entre los implicados, es acusado, de repente Juan Orlando, y para mí que Juan Orlando va a entregar a Rafael Leonardo Callejas, ¿verdad? Porque para las elecciones del 2016, las elecciones internas, había propuesto una candidatura presidencial, y hay que decir que este personaje es de esos políticos tradicionales con mucho discurso, como decimos en lengua popular, con mucha labia. Posiblemente Juan Orlando Hernández lo vio como un peligro, lo entregó a Estados Unidos y permaneció preso entre el 2016 2017, perdón, entre el 2016 y el 2020 en Estados Unidos, cuando le tocó entregarse voluntariamente. Así terminó la historia de uno de los políticos hondureños que siguió al pie de la letra la política estadounidense y las líneas de los organismos de financiamiento internacional. Pues bien, mal paga el diablo a quien bien le sirve, dicen por ahí, y este chico neoliberal, el voice neoliberal hondureño en la década de los 90, va a terminar preso en la meca del neoliberalismo y el capitalismo mundial. Me refiero a Estados Unidos, abandonado y enchachado solitariamente. Pues bien, aquí tenemos otro personaje oscuro del Partido Nacional, me refiero al panameño Ricardo Maduro, ¿verdad? Quien durante su presidencia, su mandato presidencial entre el 2002 al 2006, pues va a continuar con las líneas neoliberales establecidos por los organismos de financiamiento internacional. Es en el gobierno de Ricardo Maduro donde se empieza a dar una devaluación de la moneda hondureña frente al dólar bastante abismal, ¿verdad? Muchos lo tienen ahí en un pedestal porque combatió las maras y no sé qué, y aplicó una política bastante fuerte contra el fenómeno de las maras en Honduras, pero entregó nuestro país, una vez más encaminó nuestro país digamos que al abismo neoliberal. A partir de entonces nuestra moneda va perdiendo competencia frente al dólar, nuestra economía va a ser invadida por las franquicias y el poderío de las transnacionales estadounidenses, ¿verdad? Honduras viene de una etapa muy dura de de replanteamiento frente a los fenómenos, a las secuelas del huracán Mitch, y bueno, así va a pasar a la historia Ricardo Maduro, que permitió de que Hondutel empezara a entrar en plena caída, al permitir también el crecimiento de estas compañías de telefonía celular, ¿verdad? Que en la actualidad tienen controlado lo que es el manejo del internet, la telefonía celular, y fija en nuestro país, cuando en el pasado Hondutel brindaba estos servicios. Entonces, una persona así como esta no merece ser recordada con gratitud, sino que con crítica a sus políticas oscuras, ¿verdad? Que van a llevar a Honduras a una profundización del modelo neoliberal. En consecuencia, ¿cuáles son las consecuencias que ha generado el neoliberalismo en Honduras? Devaluación de la moneda,
encarecimiento de la canasta básica, migración de los hondureños, privatización de las empresas del Estado. Vea usted cómo está Hondutel, quebrada, la ENEA no existe, ahora estamos secuestrados por una empresa de energía de Honduras, ¿verdad?, que está cobrando en la actualidad precios elevadísimos en plena pandemia del COVID-19 en Honduras. Bueno, se da el fenómeno de las maras, hay una decadencia del estado de bienestar en la actualidad y el código de trabajo pues ya no tiene razón de ser. Las empresas en Honduras han pasado a la aplicación de el trabajo por hora. Eso fue introducido en el gobierno de Pepe Lobo, comandado como presidente del Congreso Juan Orlando Hernández, o sea, los cabecillas de la corrupción en Honduras. Entonces hay una decadencia del estado de bienestar que se creó, como recordaremos, en el famoso estado desarrollista, ¿verdad? Todos los derechos laborales obtenidos durante el fenómeno del estado desarrollista en Honduras con la llegada del neoliberalismo se han perdido. En la actualidad, ¿qué es lo que le ofrecen a los jóvenes que van en busca de trabajo? Bueno, aparte que le piden no sé cuántas maestrías y hablar muchos idiomas, pues también le ofrecen sueldos paupérrimos a nuestros jóvenes hondureños. Los famosos contratos temporales, ¿verdad? Yo me voy a poner como ejemplo, yo estoy siendo víctima de una suspensión laboral, ¿verdad? Porque todavía yo soy parte de los denominados profesores por hora dentro de la UNA. A mí también me están quebrantando mis derechos y por eso soy un crítico acérrimo de este estado neoliberal hondureño, quien está comandado por los nacionalistas. Pues este ha sido el resultado y las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo, y me gustaría decir que este se ha profundizado en los 10 años que lleva esta tercera generación de dictadura comandada por el Partido Nacional. En el año 2009 el bipartidismo político en Honduras va a tener un cisma, ¿verdad? Mel Zelaya pues proviene de los círculos conservadores del Partido Liberal también, ¿verdad? De esas familias acaudaladas de la zona del ancho político tradicional, ¿verdad? Tradicional, pero que va a tener un extraño giro en su gobierno hacia la izquierda. Bueno, hay que recordar que en Latinoamérica se estaban dando una serie, alcanzó el poder político muchos gobiernos progresistas de izquierda, me refiero a los Kirchner en Argentina, me refiero a Bachelet en Chile, me refiero a Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa ¿cómo se llama? En Ecuador, ¿verdad? Quienes han sufrido un duro golpe con esta pandemia del COVID-19, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el 2005-2006 va a ascender el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Una vez más, Daniel Ortega va a tomar el poder en Nicaragua y se mantiene hasta la actualidad. Criticable, ¿verdad? Su gobierno en algunas cosas, en otras no. El FMLN también va a llegar al poder para esa época, ya convertido de guerrilla a partido político. Y bueno, Mel Zelaya da un giro extraño. Ay, cómo olvidar al comandante Chávez, ¿verdad? Y sus enérgicos discursos contra los Estados Unidos. Cómo olvidar cuando le dijo a George Bush, bueno, en la ONU huele a azufre aquí. En el año 2008 el presidente Hugo Chávez va a estar aquí en nuestro país Honduras, y va a establecer y va a fomentar la alianza, ¿verdad? Denominada ALBA, ¿verdad? En Honduras junto con Manuel Zelaya Rosales. Esto va a alertar a los grupos conservadores en Honduras y van a ver un peligro en Mel Zelaya,
¿verdad? Porque Mel Zelaya de alguna manera tuvo un choque frontal con la empresa, con quienes gobiernan este país, con la empresa, con el sector conservador de la empresa árabe, judía y palestina, con los militares, con los sectores conservadores de la iglesia católica y evangélica, y bueno, con la embajada de Estados Unidos. Honduras no ha perdido el sello de ser la Banana Republic, la República Bananera. Todavía tenemos ese sesgo, ¿verdad? Porque Estados Unidos, desde que Mel Zelaya empezó a tener estos contactos con Cuba, con Venezuela y los gobiernos progresistas que alcanzaron el poder en Latinoamérica entre el año 2002 al 2009, pues bien, Estados Unidos ha empleado una nueva estrategia anticomunista, ¿verdad? Va a revivir el fenómeno del anticomunismo en Honduras. Los conservadores se volvieron a sacar los manuales anticomunistas para decir de que Mel Zelaya le iba a quitar las casas a los ricos, y al que tenía 2 casas y 2 carros los iba a quitar para dárselo a la gente más pobre. En fin, se creó todo un ambiente de inestabilidad alrededor de la figura de Manuel Zelaya Rosales, que va a llevar a darse un golpe de estado en el año 2009 en Honduras, dándole un duro golpe a la democracia hondureña, pues desde 1972 no se daba un golpe de estado en nuestro país, ¿verdad? Se quiso dar golpe de estado, si no me equivoco, vamos a ver, a Rosuco, ¿verdad? A Roberto Suazo Córdoba. Se quiso dar golpe de estado a Carlos Flores, ¿verdad? Porque el turco Flores también tuvo aspiraciones reeleccionistas, pero se materializó concretamente contra este político tradicional del Partido Liberal, que sin duda levanta mucha simpatía y tiene mucho carisma en la población hondureña. Mel Zelaya va a formar su propio partido después de ser expulsado del Partido Liberal, y bueno, de ahí es otra la historia. Pero el golpe del 2009 va a marcar un antes y un después, porque va a generar varias cosas. Una, la división, una nueva división dentro del Partido Liberal. Yo sostengo que el Partido Liberal ha tenido 2 grandes divisiones, de las tantas que ha tenido, pero las más duras fueron la que ocurrió en la década del 20, que llevó a la formación del partido más conservador de Honduras, el Partido Nacional, y la otra en el 2009, de donde va a surgir Mel Zelaya con su partido Libertad y Refundación, un partido que tiene tendencias o simpatías con las ideologías de izquierda, ¿verdad? En el año 2009, entre el año 2010 al 2020, Honduras ha sido un escenario de una continua represión, pero también una continua alzamiento popular. Por ejemplo, vean esta marcha, yo participé en esta marcha, ¿verdad? En esta marcha, recuerdo que el 5 de julio del 2009, pues Mel Zelaya quiso volver a nuestro país, y una gran cantidad de personas, ¿verdad?, nos aglutinamos cerca del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa para esperar la llegada de Mel, pero la reacción de los militares fue voraz. Usted puede buscar en YouTube cómo terminó ese 5 de julio del 2009. Hubo una represión, los militares abrieron fuego contra esta masa de personas que estábamos ahí, hubieron muertos. Uno de ellos fue un joven un joven llamado Isi Jovet Murillo, que se convirtió en uno de los primeros mártires de la lucha del 2009, ¿verdad?, que generó un frente denominado un Frente Nacional de Resistencia Popular,
¿verdad? Donde se aglutinaron una serie de movimientos sociales de izquierda, ambientalistas, LGTB y un montón de cosas ahí, ¿verdad? Y bueno, en ese tiempo yo era estudiante de la universidad y andaba en mi pleno auge de rebeldía estudiantil. Me tocó sumarme, no simpaticé nunca con Mel Zelaya, de hecho nunca me cayó tan bien, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, fue un hecho trágico el que cometieron contra su gobierno. Y bueno, salimos a protestar. Al final Mel no lo pudieron restituir, pero sí esto generó, ¿verdad?, que llegara al poder y se posicionara en el poder en las elecciones de noviembre del 2009 el Partido Nacional. Y el Partido Nacional se ha caracterizado por generar una estructura de corrupción entre el año 2010 y el 2020 abrumadora. Por ejemplo, uno de los hechos que destapan estos casos de corrupción va a ser el del Falco, el Seguro Social, que sirvió para financiar las elecciones presidenciales del 2013 a Juan Orlando Hernández. ¿Cómo no iban a comprar conciencias, a comprar votos en el 2013 si se robaron 7.500 millones de lempiras del Seguro Social? Esto va a aglutinar un movimiento de protesta denominado Las Antorchas, ¿verdad? También anduvimos ahí, ¿verdad?, protestando, alzando nuestra voz. Es lo único que nos queda, ¿verdad?, porque nosotros somos un pueblo desarmado que ha luchado contra unas fuerzas fascistas militares, contra unos políticos conservadores, asesinos y corruptos, y contra un montón de vejámenes que padecemos en esta sociedad, como pobreza, violencia barrial, etcétera, etcétera, en el año 2000. Entonces, esta protesta, chicos, se generaba en el 2015 debido al destape del defalco del Seguro Social, ¿verdad? También, chicos, los estudiantes salieron a protestar, ¿verdad? Los estudiantes de secundaria. Yo tengo un ensayo que se llama, que usted lo puede encontrar en la red, se llama La protesta social y estudiantil entre 2009 al 2019 en Honduras, donde analizo las protestas estudiantiles que se van a dar, chicos, entre el 2011 al 2019. Estas protestas en una primera etapa fueron desarrolladas por el movimiento estudiantil de secundaria contra la imposición de la famosa Ley Fundamental de Educación entre el año 2011 y el 2013, ¿verdad? Pues muy bien, luego tenemos las protestas que va a desarrollar el MEU entre el año 2015 al 2019, ¿verdad? Y bueno, puede buscar ese texto usted, es un ensayo corto de unas 15 páginas donde usted puede ahondar en este tipo de fenómenos de protesta social. Y bueno, en el año 2000 la dictadura nacionalista del siglo XXI, que es una tercera generación dictatorial, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que va a generar? Bueno, en el año ha generado 3 fraudes electorales, el del 2009, el del 2013 y el del 2017, ¿verdad? Han surgido nuevas propuestas políticas. Equitemos Libre se formó en el 2011, creo que el PAC se formó en el 2013 o en el 2011, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, usted lo puede corroborar en la web. Y bueno, este va a ser el panorama. Libre va a ganar las elecciones. Libre ha ganado 2 elecciones, saben, la del 2013 la ganó. Sin embargo, los nacionalistas se impusieron, ¿verdad? Nos impusieron a Juan Orlando en un segundo fraude electoral, porque el primero lo dieron en el 2009, abultando exageradamente una serie de votos al Partido Liberal, que en ese momento tenía una antipatía popular por lo que le hicieron a este señor Mel Zelaya. Y bueno, en el 2013 Mel Zelaya va a proponer a su esposa, Xiomara Castro de Zelaya. Ella va a ganar las elecciones, pero el Partido Nacional se las va a terminar robando, típico de este partido. Bueno, tercero,
se va a imponer entonces en el 2013 mediante un escandaloso fraude, pero no le va a bastar, aunque el señor dijo de que, creo que en una entrevista en pública dijo de que él jamás iba a proponerse para un segundo mandato presidencial en el 2000, entre el 2017 entre el 2016 y el 2017 va a cavilar para legalizar la reelección en nuestro país, y va a perder una vez más, ¿verdad?, frente a la alianza contra la dictadura liderada por varios grupos disidentes contra el Partido Nacional. Me refiero a la gente del Pino, gente del PAC, gente del Partido Nacional que está cansada de la manera en cómo ha manejado su partido, Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y la gente aglutinada alrededor de Libertad y Refundación van a proponer al candidato Salvador Narrala para que dirija una alianza contra la dictadura. Van a ganar las elecciones, pero una vez más utilizando las fuerzas armadas y la represión y un fraude asquerosamente, ¿verdad?, colosal. Los nacionalistas se van a imponer una vez más. Y bueno, el pueblo va a salir una vez más a las calles. Sin embargo, la represión va a ser dura, chicos. En Honduras la represión militar por parte de los policías, los militares y todas esas fuerzas como la policía militar, los tigres y los no sé qué, los cobras y los no sé qué, pues han salido a enfrentar a un pueblo que lo único que tiene es una dignidad alta, una dignidad alta, un pueblo noble, ¿verdad?, pero a la vez tonto e ingenuo. Y me van a disculpar, ¿verdad?, porque cada vez veo más la antipatía del pueblo, cada vez lo veo menos en las calles. En el 2007 se tuvo la oportunidad de poder sacar esta narcodictadura por la vía de la protesta social. El país se paralizó. Hubieron protestas en la zona norte, en casi toda la costa norte, y la costa norte para mí fue el principal foco de la insurrección en esa crisis postelectoral. Estoy hablando de los meses de noviembre, diciembre del 2017 y los meses de enero del 2018. La economía hondureña estaba paralizada. Sobre todo en diciembre, la crisis llegó a un tope que la empresa privada tuvo que llamar a Juan Orlando Hernández allá a San Pedro Sula. Los toros de la empresa privada de Honduras están en la costa norte, ¿verdad? Una de las 6 familias más poderosas de Honduras está en San Pedro Sula. Las otras están aquí en Tegucigalpa, ¿verdad?, ligadas a la política, a la economía y un solo relajo. Se tuvo la oportunidad de hacer caer la dictadura, pero ¿qué pasó? Mel Zelaya y Salvador Narrala salieron con un discurso ahí de que no sé qué, que vamos a dar una tregua, que hay que irse a comer los tamales, cuando el pueblo quería estar en las calles. Les recomiendo otro ensayo también que escribí, chicos, que ustedes lo pueden buscar en la web, llamado A una década del golpe de estado del 2009 al 2019. Puede buscarlo en Google, ¿verdad? Aquí yo analizo, chicos, cómo se ha dado el espectro sociopolítico en nuestro país. Protestas sociales, movimientos sociales, represión, la remilitarización del Estado hondureño, la llegada al poder de la narcodictadura del Partido Nacional, esta tercera generación dictatorial del Partido Nacional. Y bueno, esa es la historia de Honduras de los últimos 10 años, del 2009 al 2020, chicos. Esa es. El pueblo no se ha quedado callado, chicos, ha salido a protestar, pero tenemos este problema. Miren ustedes aquí en su lado derecho del computador. Este es otro cáncer que tenemos que eliminar en Honduras. Aparte del cáncer de la corrupción de los políticos tradicionales hondureños, tenemos que eliminar este cáncer llamado Fuerzas Armadas y Policiales en Honduras, que para lo único que
que para lo único que han servido es para reprimir al pueblo. ¿Verdad? Que como les comenté, se han dedicado a analizar, ¿verdad?, el panorama, se han dedicado a protestar frente a los abusos del Estado. Los estudiantes de secundaria salieron a protestar por la introducción de la Ley Fundamental de Educación por un personaje oscuro denominado Marlon Escoto, ¿verdad?, quien era un tipo soberbio, contencioso, pendenciero, ¿verdad?, a los cuales los estudiantes tuvieron que salir, a protestar frente a los abusos que ellos consideraron en su momento. Esta Ley Fundamental de Educación supuestamente venía a democratizar, a descentralizar la educación, a mejorar el sistema de educación hondureño, pero realmente usted, pueblo, que tiene a sus hijos en las escuelas públicas y colegios públicos a nivel nacional, ¿ha cambiado nuestro sistema de educación o sigue siendo paupérrimo? Sigue siendo paupérrimo. ¿Saben quiénes sí tienen una verdadera educación en este país? La gente que se esfuerza, alguna gente de la clase media que mete a sus hijos a estudiar escuelas bilingües, y la educación bilingüe élite de los grupos económicos en Honduras. En Tegucigalpa, por ejemplo, está la famosa escuela, la escuela americana, donde van los ricos y famosos, ¿verdad? En San Pedro Sula está la Inter, ¿verdad? Y así, ahí es donde van a estudiar los hijos de la clase alta en Honduras. Pero la educación pública en Honduras sigue siendo paupérrima, sigue teniendo unos desfases culturales, unos problemas estructurales y orgánicos enormes. La Ley Fundamental de Educación, auspiciada por Juan Orlando Hernández, por Pepe Lobo entre el año 2011 y 2003 y por Marlon Escoto, lo que ha hecho que en Honduras la educación sea más mediocre, que la educación pública en Honduras esté colapsada totalmente. También dentro de la universidad tuvimos un hueso duro. Me estoy refiriendo a la ex rectora de la Universidad, Julieta Castellanos, quien quiso imponer un modelo, quiso imponer de manera abrupta una serie de políticas que van a levantar un movimiento estudiantil fuerte. Un movimiento estudiantil universitario que nosotros conocemos bajo el nombre del MEU. Se enfrentaba a las políticas, a estas políticas dictatoriales, poco consensuadas, que se han desarrollado dentro de la universidad. Y bueno, el movimiento estudiantil tiene una simpatía a nivel nacional, ¿verdad? Porque estos jóvenes, cuando nadie ha salido a protestar, cuando los políticos supuestamente de oposición se han quedado callados, los únicos que han salido a dar la cara, a enfrentarse al Estado, a los militares, al gobierno y a todas las contradicciones sociales y culturales que tenemos en este país, han sido los muchachos de la universidad. Les han llamado encapuchados, vagos, celaístas, terroristas, supuestos estudiantes atacados por la prensa escrita, como gobernado por esos empresarios conservadores como don Emilio Larach, ¿verdad? Dueño de, ¿cómo se llama?, del Heraldo y de la prensa, ¿verdad? Estigmatizados por la prensa televisada, me refiero, Frente a Frente, el chino Juan Arévalo, el peor de todos, ¿cómo se llama este tipo de Eduardo Maldonado? O sea, estos chicos han sido la cara de la protesta social en Honduras. Por eso, en esta presentación de Historia de Honduras, yo saco a locución a la juventud hondureña, en la cual descansan las pocas esperanzas que le quedan a este malogrado país. Nunca voy a olvidar que cuando yo entré a la universidad,
en Tegucigalpa, no les voy a decir el año, ¿verdad? ¿Verdad? Pero nunca voy a olvidar uno de los primeros, digamos, eslogan que encontré en la U. Decía algo así: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Una frase del histórico presidente socialista chileno Salvador Allende. Eso se quedó en mi corazón y ha sido una norma de vida para mi vida. Tampoco voy a olvidar una de las cosas que decíamos cuando pertenecimos a los movimientos estudiantiles en la universidad. Yo se los he repetido a ustedes, chicos. El lema es estudiar, aprender, y ustedes ya saben lo demás. Y bueno, termino esta sesión pues con otro espectro social bastante trágico, y me refiero a la crisis del COVID-19 en Honduras. Ya llevamos una gran cantidad de infectados en nuestro país debido a que este pueblo hondureño inculto, maltratado, anda en la calle, chicos, sin tomar las medidas de protección mínimas biomédicas. Pero yo sé que la necesidad a veces nos empuja a esto, pero saben, chicos, el gobierno que tenemos en la actualidad, liderado por Jo, no va a ir por usted, ni lo va a cuidar, ni le va a dar la verdadera atención. Pues bien, ¿cómo se ha desarrollado este panorama? También, chicos, dentro de poco pues va a salir una compilación de lecturas que hemos desarrollado varios profesores de la universidad. Muchos pues estamos en un estado de calamidad, ya que nos han suspendido, pero somos valientes, chicos, y vamos a escribir contra las injusticias, y vamos a enseñar a los estudiantes a pensar críticamente. Y pues bien, desde desde el 15 de marzo del 2020 el gobierno de Juan Orlando estableció una cuarentena que lleva 2 meses y 2 semanas, como lo decía al principio de este vídeo. El Partido Nacional se ha aprovechado de la pandemia del COVID-19 para generar un desfalco de corrupción al que yo vaticino que va a ser mucho mayor que el del Seguro Social. Pues nada más y nada menos están manejando que aproximadamente unos 120.000 millones de lempiras han hecho que la deuda externa de Honduras han provocado, que la deuda externa de Honduras crezca el doble de lo que ya estaba. Creo que la deuda externa debe andar como por 18.000 millones de dólares. Y bueno, desde mi perspectiva, entonces busca perpetrarse en el poder y ha utilizado la pandemia como excusa. Posiblemente esta pandemia, chicos, una pandemia que no nos han dicho cuándo va a terminar, simplemente salen en cadenas nacionales gastándose el presupuesto del Estado, porque esas cadenas a nivel televisado son súper caras. Y bueno, no nos han dicho cuándo va a terminar la cuarentena. Han obligado al pueblo a estar en casa, dándole una pírrica bolsa solidaria, que al principio era un saco, pero ahora es una bolsa, donde según los nacionalistas vale 2.000 lempiras, pero cuando uno saca las cuentas y uno ve que solo viene harina, frijoles, arroz, como si es que eso se va a eso es lo que va a comer la gente durante un mes, porque van cada mes a los barrios más pobres a entregar esto. Piensan que con eso van a engañar a este pueblo, pero ojo, puede ser que se venga una revolución social llevada a cabo por el estómago, chicos. Puede ser que Honduras, si se prolonga esta pandemia, salga a buscar comida
no importándole si hay policías militares alrededor de los supermercados. Y eso es lo que quizás anda buscando el presidente Juan Orlando Hernández para declarar un estado de crisis social generalizada y quedarse en el poder. Esta es la triste historia de Honduras, chicos, la cual hemos abordado en estas 5 sesiones. La historia republicana del siglo XIX, XX y las primeras 2 décadas del siglo XXI. Y bueno, chicos, ¿qué es lo que me resta? Pedirle la solidaridad a ustedes, ¿verdad? Porque los profesores por hora pues estamos siendo, nos están dejando por fuera en este segundo PAC. No nos van a contratar, se supone que para todo el resto del año. Así que si en algún momento nosotros pedimos de su solidaridad, chicos, espero que ustedes nos la brinden, ya que todo esto a nosotros nos exigen eficacia, nos exigen chicos ser muy puntuales con todo lo que hacemos, ¿verdad? Exigen el 100% de nosotros. Pues bien, muchos de nosotros los hacemos. Hay profesores que son irresponsables, pero yo creo que la mayor parte de nosotros nos esforzamos por brindarles un buen servicio a ustedes, que puedan aprender, que puedan desarrollar pensamiento crítico. Pues bueno, lo que me resta es, chicos, decirles de que si usted se queda si usted no protesta, si usted no patalea, si usted no sale a las calles cuando es necesario, vamos a continuar en medio de la dictadura del Partido Nacional, y este país se va a volver cada vez más desigual de lo que ya es. Por eso muchos hondureños salimos huyendo o han salido huyendo de este país. Pues bueno, chicos, me despido, espero de que podamos todos, al terminar esta pandemia mundial y esta encerrona que nos tienen los cachurecos en la actualidad, salir avante, salir a flote. Un saludo a todos, chicos. Buenas tardes.